It is now my honor to invite His Excellency Mr. Timur Porras Ponce Leon, Vice Minister of Foreign Affairs of Venezuela, to make his statement. Your Excellency, you have the floor. Señor Presidente, hace apenas 2 días, los venezolanos conmemoramos 22 años de la peor masacre que haya conocido nuestra patria. Esa masacre llamada el Caracazo del 27 de febrero de 1989. En esa triste ocasión, miles de civiles fueron asesinados por el gobierno de la época, simplemente por haber salido a las calles a protestar contra la violación de sus derechos económicos y sociales, que como todos sabemos son derechos humanos fundamentales. El gobierno venezolano de entonces suspendió las garantías constitucionales durante varias semanas, dejando al pueblo indefenso frente a la arbitrariedad y la barbarie. En aquel momento, lamentablemente, no hubo organizaciones regionales ni internacionales que se pronunciaran, se indignaran, ni dictaran medidas contra sus autores. Tal vez allí resida, señor presidente, la explicación para que el pueblo venezolano haya decidido refundar la República y sus instituciones 10 años más tarde, en 1999, desencadenando precisamente un proceso constituyente iniciado por el voto popular, organizado por una Asamblea Nacional Constituyente electa mediante el sufragio universal y validado en un referéndum nacional que dio nacimiento a la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tal vez sea esa la razón, señor presidente, por la cual el pueblo venezolano decidió inscribir en el mármol de esa Constitución la garantía permanente y absoluta de los derechos humanos en su acepción más amplia, convirtiendo así a la República Bolivariana de Venezuela en un Estado social de derecho y de justicia. Al inscribir este mandato en la Constitución Nacional, el pueblo de Venezuela ofreció a nuestro gobierno, al gobierno del presidente Hugo Chávez, un extraordinario mapa de ruta al cual solo tuvimos que añadirle un plan, el Plan Nacional Simón Bolívar, que sirve de guía para la acción de gobierno venezolano desde hace 12 años. La garantía absoluta de protección y promoción de los derechos humanos inscrita en nuestra Constitución es lo que hace posible, señor presidente, que todos los venezolanos, incluyendo aquellos que no creen en la democracia, puedan ejercer sus libertades políticas plenamente al amparo de la ley y de la convicción del pueblo venezolano que solo con más democracia se combate a las corrientes autoritarias y que solo con más garantías y derechos se margina a quienes buscan imponer la barbarie. Gracias a ese mandato constitucional, al hablar frente a este honorable Consejo, puedo afirmar que soy el representante de los pueblos indígenas venezolanos, quienes vieron reconocidos sus derechos culturales en nuestra Constitución y nuestras leyes, vieron sus idiomas convertirse en lenguas oficiales de la República y tienen asegurada una representación política justa y proporcional en las diferentes instancias del Estado venezolano. También puedo decir que hablo en nombre de las mujeres de mi país, ya que gracias al mandato constitucional al cual me refiero, todas las políticas públicas del gobierno del presidente Hugo Chávez tienen un enfoque de género, orientación transversal sobre la cual vela día tras día un ministerio del poder popular para la mujer e igualdad de género. Esto, por cierto, ha tenido efectos tan trascendentales que hoy en día posiciones tan importantes como las de Procuradora General de la República, Fiscal General de la República, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, por solo nombrar alguna de las funciones públicas de mayor peso en nuestra estructura institucional, son dignamente ocupadas por mujeres.
Pero, señor presidente, si de algo me enorgullezco por encima de todo, es de ser ante este Consejo el representante de los millones de venezolanas y venezolanos que han salido de la pobreza durante la última década. Pues el porcentaje de los venezolanos pobres se redujo por mitad entre 1999 y 2010, gracias al compromiso del gobierno venezolano con garantizar la realización efectiva de los derechos humanos para todos, pero siempre con una opción preferencial por los más pobres. La República Bolivariana de Venezuela es, además, uno de los países latinoamericanos y caribeños que más ha reducido las desigualdades sociales que se miden por el índice de Gini, gracias a políticas de redistribución e inversión social, cuyo propósito no es otro que hacer efectivos derechos humanos como la educación, la salud o la alimentación. ¿Cómo no hablar aquí, señor presidente, a nombre de los millones de venezolanos alfabetizados en los últimos años, gracias a cuyo esfuerzo y sacrificio Venezuela fue declarada por la UNESCO territorio libre de analfabetismo? Con esto quiero señalar que la Estrategia Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos no es en Venezuela una política circunstancial, ni un aditivo para cumplir con obligaciones internacionales con las cuales nuestro gobierno ratifica, desde luego, su compromiso total. Nuestra Estrategia Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos es el resultado de un auténtico mandato constitucional del pueblo venezolano, asumido plenamente por un gobierno de orientación popular y democrática. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela abordará durante este año la presentación del examen periódico universal ante este Consejo. Para ello, los diferentes poderes que constituyen el Estado venezolano, así como las organizaciones sociales y populares de base, trabajan arduamente con el fin de hacer una presentación exhaustiva y fiel del estado general de la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país. Por supuesto, al abordar este proceso con entusiasmo y responsabilidad, somos más que nunca conscientes del camino importante que nos queda por recorrer. Pero más aún, lo abordamos sabiendo que podemos mirar a nuestro pueblo a los ojos, pues hemos recorrido un largo camino en corto plazo y sentimos la seguridad que proporciona tener una estrategia clara y un rumbo cierto. Venezuela reitera su compromiso con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al tiempo que levanta su voz de crítica constructiva cada vez que ésta o cualquier otra instancia internacional sucumbe ante la política del doble rasero, que consiste en señalar con el dedo a gobiernos independientes mientras se cierra los ojos frente a los abusos de los poderosos. Venezuela anhela el día en que este Consejo se reúna para evaluar las atrocidades cometidas por potencias ocupantes contra los pueblos de Irak o Palestina, y que en un Consejo de Seguridad de la ONU verdaderamente democrático imponga sanciones sobre los asesinos que ordenaron el bombardeo de civiles en Gaza perpetrado en enero de 2009, por solo citar un ejemplo reciente. Quienes creemos realmente en la democracia, tanto al interno de nuestros países como en la escena internacional, no tememos discutir abierta y libremente de todos los temas, sin excepciones, porque mientras eso no sea así y no haya justicia para todos, no puede haber justicia para nadie. Señor presidente, Venezuela se rehúsa a hablar de comunidad internacional mientras se invada militarmente a naciones soberanas, se imponga embargos y sanciones según las conveniencias del imperio, o se actúe severamente contra regímenes y personas que algunos se atreven a calificar de oprobiosos solamente
cuando estos han perdido todo o parte de su poder. La Venezuela bolivariana está y estará siempre del lado de los pueblos que luchan por su libertad y al mismo tiempo está y estará siempre en busca de la paz y de una solución política a todos los conflictos. Es por eso que mientras el imperio aprovecha la compleja coyuntura por la cual atraviesa nuestra hermana Libia para movilizar su descomunal arsenal de guerra, el presidente Hugo Chávez ha llamado a conformar una comisión internacional de buena voluntad que promueva una salida pacífica al actual conflicto y que preserve la integridad y la soberanía del pueblo libio. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela alentará, apoyará y participará de todos los esfuerzos desplegados por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para construir una verdadera comunidad internacional, donde todos los humanos seamos, según la fórmula consagrada, libres e iguales en derechos. Mientras tanto, la participación de la República Bolivariana de Venezuela en espacios como este del escenario internacional estará animada por la llama rebelde que anima a los pueblos del sur, tantas veces mencionados en este podio, pero tanto tiempo sacrificados sobre el altar de los intereses imperiales. Nuestra patria, señor presidente, seguirá fielmente el mandato del libertador Simón Bolívar, de no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma, hasta construir un mundo pluripolar y libre, donde los derechos humanos sean fundamentales, interdependientes, indivisibles, universales y de obligatorio cumplimiento por todos y para todos, pero por igual. Muchas gracias. I thank His Excellency Mr. Temir Paul Response Leon for his statement.